La nave más lejana creada por la humanidad está en un lugar donde el sol casi ya no manda. Y allí, en ese límite oscuro, detectó algo que los científicos no esperaban que se comportara así. No fue una imagen, no fue un objeto. Fue una señal invisible que reveló que el espacio fuera de nuestra burbuja solar es mucho más extraño de lo que imaginábamos. La Voyager no solo viaja lejos, viaja hacia lo desconocido absoluto. Está atravesando la frontera entre nuestro vecindario cósmico y el océano interestelar, un lugar donde nunca antes habíamos puesto un instrumento. Y lo que registró allí cambió nuestra comprensión del entorno que rodea al sistema solar. Durante décadas, pensamos que el borde del sistema solar sería una transición suave, casi vacía, silenciosa. Pero la Voyager encontró una región más activa, más energética y más viva de lo que nadie predijo. Como si el espacio, lejos de ser un vacío muerto, estuviera lleno de dinámicas invisibles. ¿Dónde termina realmente el dominio del Sol? ¿Y qué hay justo después? Lo que descubrió la Voyager no es solo un dato científico, es la primera sensación directa de lo que existe entre las estrellas. Y quédate hasta el final, porque lo más inquietante no es lo que la nave vio, sino lo que revelan estas mediciones sobre la burbuja que nos protege y lo vulnerables que podríamos ser sin ella. Lanzada en 1977, la Voyager no fue diseñada para salir del sistema solar. Su misión original era estudiar planetas gigantes como Júpiter y Saturno, aprovechando una alineación planetaria que ocurre una vez cada 176 años. Nadie imaginó que décadas después seguiría enviando datos desde la frontera del espacio interestelar. Es una cápsula del tiempo tecnológica. Funciona con una batería nuclear. Tiene menos potencia que un foco pequeño. Y aún así, sigue enviando señales a miles de millones de kilómetros. Es el objeto humano que ha llegado más lejos en la historia. A diferencia de telescopios, la Voyager no mira el espacio desde lejos, lo atraviesa. Sus instrumentos sienten el entorno, miden partículas, campos magnéticos y radiación. Es como si tuviéramos un dedo metido fuera del sistema solar. Con el paso del tiempo, dejó atrás los planetas, luego el cinturón de Kuiper y se acercó a una frontera invisible, la heliosfera, la enorme burbuja creada por el viento solar. Esa burbuja es clave para entender todo lo que viene después, porque es justo en su borde donde la Voyager empezó a detectar algo que no encajaba con lo que esperábamos. El Sol no solo emite luz, lanza constantemente partículas cargadas a gran velocidad, un flujo llamado viento solar. Este viento crea una gigantesca burbuja alrededor del sistema solar que nos separa del medio interestelar. Esa burbuja, llamada heliosfera, actúa como un escudo. Desvía gran parte de la radiación cósmica que viene de otras estrellas y explosiones lejanas. Es, literalmente, una frontera protectora para la vida en la Tierra. Pero la heliosfera no es una esfera perfecta. Se deforma por el movimiento del Sol a través de la galaxia, como la proa de un barco avanzando por el agua. Su borde frontal es más comprimido, su parte trasera se alarga. Los científicos pensaban que, al llegar al límite, el viento solar simplemente se desvanecería poco a poco. Una transición gradual, silenciosa, predecible. Pero cuando la Voyager llegó a esa región, los instrumentos mostraron algo más abrupto, como si hubiera cruzado una especie de pared invisible en el espacio. En 2012, la Voyager 1 registró un cambio repentino. Las partículas del viento solar disminuyeron bruscamente, mientras que la radiación cósmica proveniente de fuera del sistema solar aumentó de forma notable. Era la señal que los científicos llevaban años esperando. La nave había cruzado la heliopausa, el límite donde el viento solar ya no domina y empieza el espacio interestelar. Pero aquí viene lo extraño. El campo magnético no cambió tanto de dirección como se esperaba. Eso confundió a los investigadores durante meses. ¿Había cruzado realmente? ¿O estaba en una región intermedia desconocida?
Los datos no encajaban del todo con los modelos. Ese misterio sobre el comportamiento del campo magnético es uno de los detalles que todavía hoy genera debate, y nos dice que el borde del sistema solar es más complejo de lo que creíamos. Cuando la Voyager cruzó la heliopausa, entró en un entorno que ningún instrumento humano había tocado antes: el medio interestelar local. Allí no hay aire, no hay viento como lo conocemos, pero sí existe un gas extremadamente tenue, compuesto de partículas cargadas, lo que llamamos plasma. Y ese plasma puede vibrar, puede oscilar, puede formar ondas. Los instrumentos de la nave detectaron precisamente eso: oscilaciones en la densidad del plasma causadas por ondas de choque que viajaban por el espacio interestelar. Estas ondas se originaban en erupciones solares lejanas que, tras años de viaje, alcanzaban la región donde estaba la Voyager, haciendo vibrar el entorno. Esas vibraciones podían traducirse en frecuencias audibles. Cuando los científicos convirtieron esos datos en sonido, el resultado fue inquietante: una especie de tono agudo, casi fantasmal, que representaba literalmente las vibraciones del espacio entre las estrellas. No es sonido propagándose como en la atmósfera terrestre, pero sí es la firma de un entorno que no está muerto ni vacío. Lo impactante fue la densidad medida. El espacio interestelar tenía más partículas de lo que muchos modelos predecían. No es un vacío perfecto, sino un océano ultratenue, con estructura, movimiento e interacción energética constante. Esto cambia nuestra percepción del vacío. El espacio entre estrellas no es un silencio absoluto, es un medio físico real, dinámico. Y la Voyager fue el primer objeto humano en escuchar ese océano cósmico directamente. Al salir de la heliosfera, la Voyager entró en una región donde la radiación cósmica galáctica domina. Estas no son partículas comunes, son núcleos atómicos acelerados casi a la velocidad de la luz, lanzados por algunos de los eventos más violentos del universo, como explosiones de supernovas. Dentro de la burbuja solar, gran parte de esta radiación es desviada o frenada por el viento solar y los campos magnéticos asociados. Pero fuera, ese escudo desaparece. La Voyager registró un aumento claro y sostenido de estas partículas de alta energía, confirmando que había dejado atrás la protección directa del Sol. Este hallazgo no es solo técnico, es existencial. Significa que vivimos dentro de una burbuja protectora que filtra parte del entorno galáctico hostil. Sin la heliosfera, la radiación que llega a la Tierra sería mayor, afectando la atmósfera, la química del planeta e incluso la biología a largo plazo. Los datos también ayudan a entender los riesgos de futuros viajes interestelares. Cualquier nave que salga de la heliosfera necesitará protección avanzada contra esta radiación constante e invisible. La Voyager no solo cruzó una frontera física, cruzó el límite entre un entorno parcialmente protegido y el océano energético crudo de la galaxia. Durante años se imaginó la heliopausa como una frontera más o menos definida, una transición clara entre dos regiones. Pero los datos mostraron algo más complejo: un límite turbulento, ondulante, lleno de fluctuaciones. El viento solar no choca suavemente con el medio interestelar. Ambos plasmas interactúan, se comprimen, se mezclan en zonas inestables. Se forman ondas, estructuras magnéticas, regiones de transición que cambian con el tiempo. Es como la frontera entre dos océanos con distintas temperaturas y corrientes. No hay una línea pintada, sino una zona dinámica donde todo está en movimiento. La heliosfera late, se expande y se contrae según la actividad del Sol. Eso significa que el tamaño y la forma de nuestra burbuja no son constantes. Durante periodos de alta actividad solar puede inflarse. En otros, puede comprimirse frente al empuje del medio interestelar. Vivimos dentro de una estructura que respira con el ciclo solar y que está en interacción constante con la galaxia. No estamos aislados. Estamos en contacto continuo con el entorno interestelar. Cuando la Voyager 2 cruzó la heliopausa en 2018, los científicos tuvieron algo único:
2 puntos de medición en diferentes regiones del borde solar. Y los datos no fueron idénticos. Ambas naves confirmaron el aumento de radiación cósmica y la disminución del viento solar, pero las densidades, campos magnéticos y condiciones locales variaban. Esto reveló que la heliosfera no es simétrica. Dependiendo de la dirección, la frontera está más cerca o más lejos, más comprimida o más extendida. Esto se debe al movimiento del sistema solar a través de la galaxia y a las condiciones del medio interestelar que nos rodea. Es como si nuestra burbuja tuviera abolladuras y regiones más tensas. No estamos en el centro de algo perfecto, sino dentro de una estructura moldeada por fuerzas externas. Gracias a estas 2 naves, entendimos que el borde del sistema solar es tridimensionalmente complejo, no una esfera idealizada de libro de texto. Este no fue solo un hito de ingeniería. Fue la primera vez que la humanidad obtuvo mediciones directas del entorno entre estrellas, no desde lejos, sino estando dentro. Hasta entonces, el medio interestelar era algo que inferíamos con telescopios. Ahora tenemos datos in situ. Sabemos su densidad local, su radiación, su comportamiento magnético. Esto nos da contexto galáctico. El sistema solar no está aislado en un vacío neutro, sino inmerso en una nube de material interestelar que influye en la forma de nuestra heliosfera. También nos recuerda que nuestra burbuja no es eterna. A lo largo de millones de años, el Sol se moverá por regiones más densas o más vacías de la galaxia, y eso puede alterar el tamaño del escudo solar. La Voyager nos mostró que el entorno cósmico es un factor activo en la historia de nuestro sistema planetario. La Voyager sigue viajando a través del medio interestelar, pero su energía disminuye, uno a uno. Sus instrumentos se apagan. Algún día quedará en silencio, pero su viaje no terminará. Seguirá orbitando la galaxia durante millones de años, como una botella lanzada al océano cósmico, llevando consigo un disco dorado con sonidos, saludos e imágenes de la Tierra. Es un testimonio de nuestra curiosidad, de una especie que, viviendo en una pequeña roca alrededor de una estrella común, decidió extender su alcance más allá de su propio sistema. Gracias a ella, sabemos que vivimos dentro de una burbuja frágil, rodeados por un entorno galáctico activo, energético y dinámico. La frontera del sistema solar no era el final, era solo la orilla, y más allá, comienza el verdadero océano de la galaxia. La Voyager no encontró monstruos, ni naves alienígenas, ni un muro físico en el borde del sistema solar. Encontró algo mucho más profundo, nuestro contexto real en la galaxia. Descubrió que vivimos dentro de una burbuja frágil, moldeada por el viento del Sol, que nos protege de un océano galáctico lleno de radiación, campos magnéticos y partículas que viajan casi a la velocidad de la luz. Nos mostró que el vacío no está vacío, que el silencio del espacio está lleno de actividad invisible y que el límite de nuestro hogar no es una línea, sino una zona viva, turbulenta y cambiante. Por primera vez en la historia, la humanidad no solo miró a las estrellas, tocó el espacio entre ellas. La Voyager es más que una sonda. Es la prueba de que una especie pequeña, en un planeta pequeño, alrededor de una estrella común, puede extender su presencia más allá de su propio sistema. Es nuestra huella en el océano interestelar. Y mientras se aleja lentamente, enviando sus últimos susurros de datos, nos deja una certeza inquietante y hermosa al mismo tiempo. El sistema solar no es el final del camino, es solo la costa. Y más allá, empieza el verdadero universo.